Hola, muy buenas Polieconetos. Hoy estamos de nuevo en este podcast, en Polieconet. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una periodista que estudió el grado de periodismo en la Universidad de Murcia y al acabarlo se fue a Madrid para cursar un máster que le ayudaría a subirse al barco de la televisión. Empezó trabajando en Televisión Murciana, después trabajó en La Sexta y actualmente trabaja en Telecinco, en programas de telerrealidad, como lo son Gran Hermano, Supervivientes o Pesadilla en el Paraíso. Y bueno, un fuerte aplauso para Alba del Amor. Hola Adrián, encantada de saludarte y de poder hacer esta entrevista. Igualmente, Alba. Bueno, y mi primera pregunta es que, ¿qué te llamó a ti la atención para estudiar periodismo? Lo que me llamó la atención para estudiar periodismo principalmente fue cuando yo era muy pequeñita, ya me llamaban mucho la atención los programas de entretenimiento. Cualquier reality me gustaba mucho, lo seguía siempre hasta el final. Y bueno, en general la información, el tratamiento de la información, siempre me ha llamado mucho la atención porque me ha parecido que era un tema muy importante. Em, y el poder comunicar a través de un medio cualquier noticia, cualquier información de interés o incluso cualquier dato que puede ayudar en algo a alguien o informar de algo a alguien, siempre me ha parecido muy interesante y la labor de los periodistas siempre me ha parecido muy interesante a la par que bonita. Pues sí, la verdad, la labor de un periodista es muy bonita. La profesión en sí es de las mejores, por eso la escogí yo también. Y bueno, también quería preguntarte que en qué medios de comunicación has trabajado y cuál de ellos te gusta más. Principalmente he trabajado en televisión. Televisión ha sido lo que más he hecho desde que terminé de estudiar. Mis primeras prácticas ya fueron en televisión, en las 7 en el canal de Murcia, y a partir de ahí me he dedicado a la televisión. Es cierto que lo tenía bastante claro, que el medio que más me gustaba y en el que yo más me veía trabajando era la televisión. Bueno, actualmente trabajas en grandes realities como lo son Gran Hermano, Supervivientes, Pesadilla en el Paraíso. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste tu trabajo? Desde que empecé a dedicarme a la televisión, el puesto en el que siempre he estado y siempre me he movido ha sido el puesto de redactora. En este caso, en los realities como Supervivientes, Gran Hermano o Pesadilla en el Paraíso, he sido redactora de grabación. En Supervivientes el primer año fui logger, que es un catalogador de cámaras nocturnas. Y nada, principalmente mi trabajo consistía en visualizar el contenido, detectar qué es lo que merecía la pena y qué no, y luego hacer una venta de contenido a dirección, es decir, vender tramas. Analizas el contenido de lo que está pasando en la isla y vendes ese contenido. Luego en Pesadilla en el Paraíso fui redactora de grabación y ese trabajo consiste en partear en directo con un cámara, siempre va un cámara y un redactor, entra en el set de trabajo, en este caso era una granja, entras y la función principal es analizar qué están haciendo los concursantes y qué puede ser contenido y qué no. Principalmente pues se graban broncas, tareas diarias, momentos de risa o de humor, que tú ya puedas visualizar el vídeo en televisión, que tenga un inicio, que tenga un desarrollo y que tenga un desenlace. Intentar seguir la trama desde el inicio hasta el final y básicamente es darle indicaciones al cámara de qué te parece mejor grabar y tú intentar seleccionar el contenido de lo que está pasando. Pues un ejemplo, tal persona le dice a la otra persona X cosa, vas detallando todo para que en un segundo plano un guionista sepa en qué momento se sitúa cada situación y de ahí poder sacar un precorte, un primer corte de un vídeo para un VTR final. Y principalmente en esto consiste mi trabajo. En Gran Hermano actualmente soy gestora de contenido para Prime Time. Sería un pasito más de redacción porque yo lo que hago es con el contenido que los redactores eh, analizan de la casa, hay un control, en ese control trabajan 4 redactores y están visualizando el contenido 24 horas. Ese contenido que ellos redactan y deciden escoger es lo que yo me llevo al despacho
y yo soy la persona que decide un poco el contenido, la que divide por tramas y la que le da más importancia a un contenido o a otro. Entonces yo voy leyendo y analizando qué cosas nos interesan más para un vídeo o para otro. Y ya el siguiente paso es, yo selecciono el contenido, ya he visualizado un vídeo y el siguiente paso es dárselo al redactor de precorte y darle un poco las indicaciones que tiene que seguir para que el trabajo final sea ese vídeo que previamente he planteado. ¿Trabajas en algo más aparte de esto o no? Actualmente no trabajo en otro lugar. Cuando estoy en los proyectos, como puede ser Supervivientes o Gran Hermano o Pesadilla, estoy en ese reality trabajando y normalmente cuando termina el proyecto suele comenzar otro. La verdad es que este trabajo es muy bonito, ¿eh? Bueno, también quería preguntarte que cómo empezaste a trabajar en este tipo de programas, porque es muy difícil llegar hasta donde has llegado tú. Pues la primera vez que trabajé, en este caso fue un docu-reality, que son los Gypsy Kings, para el Canal 4. Yo estudié un máster de programas de entretenimiento y en ese máster había unas prácticas con una productora. Esta productora era Beta Entertainment y Beta era la productora que se encargaba de hacer los Gypsy Kings. Entonces, bueno, este fue el primer contacto que yo tuve con los realities. Fue un proyecto en el que aprendí muchísimo. Me gustó muchísimo hacerlo porque yo lo seguía previamente en televisión. Me gustó mucho grabarlo. Fue un verano muy duro, un rodaje muy duro, pero aprendí muchísimo. Y ese fue el primer contacto que yo tuve en cuanto a un reality o lo más parecido que puede ser a un reality. ¿Y cuál es la parte de trabajar en estos programas de televisión que te gusta más? Mi parte favorita de trabajar en un reality o en la telerrealidad es poder mostrar realmente cómo somos las personas. O sea, me parece muy divertido y me parece muy entretenido e interesante pues meter a 20 personas en una casa o abandonarlas en una isla y ver cómo pueden salir de ahí, cómo luchan por mejorar, cómo al final va saliendo el carácter de cada persona. Es muy divertido cuando están en una situación límite y alguien de repente suelta una broma. Me parece muy interesante poder ver y analizar a las personas en ese sentido, en el sentido de decir, cuando están al límite, cuando están en una situación muy complicada, porque al final un reality te abandona de tu realidad propia, de tu vida en ese momento. Entonces, es sacar a la persona de su vida cotidiana, meterla en cualquier lugar y además con perfiles o con compañeros que probablemente no se lleva bien, igual con otros conecta mucho. Entonces me parece interesante, para mí es como un mini experimento social en el que se puede, sobre todo, aparte del entretenimiento, que es la parte que más me gusta, el poder entretener al público, el que la gente en casa pase un ratito guay viendo ese momento el programa. Aparte de ese entretenimiento, me parece bonito el hecho de poder experimentar hasta dónde llega tu personalidad, cuáles son tus límites eh, y cómo te relacionas en otros ambientes que no son los tuyos. Me parece que es lo más interesante y lo que más me gusta. Y luego también la parte de detrás del equipo, que también ahí se vive como otro mini reality y al final es otra vida paralela porque siempre estamos fuera de nuestra vida cotidiana y acaba siendo también un reality y una convivencia, pues aparte de divertida, muy interesante. Tu trabajo tienes que estar en contacto con celebrities como lo son los concursantes de estos programas. ¿Alguna vez han tratado mal a alguno de tus compañeros o a ti misma detrás de cámara? No, en general no he tenido ninguna mala experiencia con ningún famoso. Son todos muy amables, la mayoría están dispuestos a ayudarte y a colaborar con el programa. Luego puede haber excepciones, no tanto de un mal comportamiento, sino a lo mejor de no entender el funcionamiento del programa, de no entender el mecanismo. Pero en general no he tenido ninguna mala experiencia. Me he llevado bien con todos. Puede ser que alguno esté más acostumbrado a que lo mimen demasiado, a que lo traten demasiado bien, a que le den todos los caprichos que pide.
y que a lo mejor en ese momento, en ese programa, no se le pueden dar, pero en general no he tenido ninguna mala experiencia. El trato que he recibido siempre ha sido bueno, incluso en algunos casos después del programa he tenido muy buena relación con algunos de ellos, así que no, en general mi experiencia ha sido buena en cualquier caso. Una pregunta que me da mucha intriga, mucha curiosidad, es que si hay mucho cambio respecto a cómo se ven los realities desde una televisión a cómo los veis vosotros detrás de cámaras. O sea, redacción, guionistas, etcétera. En el caso de que sí haya cambio, ¿en qué se nota más ese cambio? En cuanto al cambio que hay desde lo que se ve en la televisión de los realities y lo que sucede realmente detrás, hay mucha polémica y se habla mucho de que detrás puede ser que sea distinto. Se ha hablado mucho de que en Supervivientes detrás se les da comida o se les dan privilegios. No es cierto, no es cierto. Em, es muy parecido, prácticamente igual a lo que se ve en realidad en la televisión. Lo que sucede en la isla realmente es lo que se graba con los concursantes. Nunca se puede tener contacto, es decir, no se habla con ellos para nada. Solamente tienen un inspector que es al que se pueden dirigir en caso de que tengan pues, alguna molestia, alguna herida, que necesiten algún medicamento. En cualquier caso, ese no es mi trabajo. Yo como redactora no me puedo dirigir a ellos. Y esa controversia me hace muchísima gracia porque sí que se ha especulado mucho sobre que detrás pasan cosas, pero no, realmente no es así. Lo que se ve en televisión es lo que sucede en realidad. Y, y me pareció muy bonito descubrir esto cuando empecé a trabajar en la televisión porque me di cuenta de que era totalmente real todo lo que pasaba dentro de un programa. Así que no, en este caso no, no hay ningún cambio aparente que te pueda comentar. Es bastante real todo lo que sucede y nuestro trabajo es limitarnos a grabar lo que está ocurriendo. Al final son, en el caso de Supervivientes, son condiciones súper extremas, al calor, pasando hambre, y es que al final su propia realidad la viven así y es así. Es muy difícil manipular eso porque realmente es lo que sucede. Es así y son las condiciones a las que se exponen. Y luego en el caso de Gran Hermano, por ejemplo, o en el caso de Pesadilla, tampoco hay ningún cambio porque son personas que entran en un lugar apartado de su vida y la propia realidad es lo que se va contando, así que no, no habría ningún cambio. Esta pregunta siempre me gusta hacerla, que es si prefieres televisión o periódico. Y si me puedes razonar un poco el por qué. En cuanto a televisión o periódico, elijo televisión, por supuesto. Yo amo la televisión, la adoro. Trabajar en televisión me parece para mí el mejor trabajo del mundo. Y te voy a explicar por qué. Sin desmerecer para nada el periódico, pero la televisión igual me parece un medio más directo, me parece un medio más entras en contacto directo visualmente con lo que está ocurriendo, ¿no? Tanto en realities como en informativos, por ejemplo, ¿no? Eh, y aparte, yo siempre he sido más consumidora de televisión. Al final, ver un informativo a las 3 de la tarde, en el que, por ejemplo, con ahora lo que está ocurriendo en Gaza, la guerra, todo lo que está pasando en el Líbano, pues para mí ese contacto visual, el ver al reportero delante de cámara, sabiendo la situación que está viviendo, a lo que se está exponiendo y poder verlo desde tu casa, pues siempre me ha llamado mucho la atención. Me gusta la televisión, creo que se transmite mucho en lo visual. Pero por supuesto sin desmerecer al periódico. También sé que hay muchísimos corresponsales para prensa escrita en guerras, como te comentaba, y, y bueno, y que al final transmiten la noticia de igual manera, seguramente en muchos casos mejor, pero yo me quedo con la televisión, al final es lo que me llama, lo que me dedico y adoro la televisión, como te decía. También te quería pedir si podrías contarnos
tu experiencia en Supervivientes como trabajadora del programa. Mi experiencia en Supervivientes como trabajadora del programa pues es maravillosa, es de 10 porque ha sido una experiencia inolvidable. Llevo ya 2 años yendo, ahora en breve vuelvo a ir, volamos el 29 de febrero, para ir un tercer año, así que fíjate, he repetido 3 años. Es una experiencia que no se puede contar tan fácilmente hasta que no vas, lo vives y estás allí. Al final son 4 meses fuera de tu vida, lejos de tu familia, de tus amigos. Son 4 meses en los que tienes que convivir, que crear una familia también allí, adaptarte al lugar, al clima, a todas las condiciones. Y luego laboralmente es muy curioso porque nosotros normalmente para ir al trabajo estamos acostumbrados a coger el metro o a coger el coche, y allí pues te levantas a las 5 de la mañana, coges una barca. Nosotros allí vivimos en la costa de Honduras y para ir a la isla a grabar tienes que coger una barca. Entonces a las 5 de la mañana pues se coge una barca, son 40 minutos en barca para ir a trabajar y luego estar en contacto con los supervivientes in situ. Es una experiencia que no sabría muy bien explicarte, es muchísima felicidad. A mí es un trabajo que me recompensa mucho. Recuerdo este año uno de los momentos que más me marcó. Yo era muy seguidora del programa y hace 5 años Raquel Mosquera fue concursante de Supervivientes y yo lo seguía muchísimo y me encantaba. Y este año Raquel Mosquera volvió a ir. Y yo estaba allí grabando cuando ella pescó su primer pez este año. Y para mí me hizo pensar y reflexionar de que la vida da muchas vueltas, y me sentí muy afortunada y muy orgullosa de poder estar en ese momento justo delante, metida en el agua grabando ese momento, ¿no? Y luego pues no sé, es muy, muy, muy reconfortable, recompensante. Al final allí creas una familia, la rutina de trabajo es muy bonita porque cada día pasa algo distinto, porque un día te vas a la pesca, pero otro día subes a la ladera a la montaña, porque cada día es una aventura distinta. Y bueno, en cualquier caso, me parece probablemente el mejor reality que se ha creado. Me parece una idea estupenda. Em, y en general de esa experiencia, pues te cuento que ha sido probablemente de la que más he aprendido, tanto profesionalmente como personalmente, porque al final son 4 meses largos en los que puedes salir un poco de tu vida y tienes muchos ratitos que hablar contigo mismo, entonces aprendes mucho de los compañeros, de ti mismo, de cómo enfrentarte a situaciones a las que probablemente una persona no se suele enfrentar. Y, mm, y nada, una experiencia de 10 en la que he aprendido mucho, he sido muy feliz y nada, que quiero seguir disfrutando. Y por último, quería preguntarte cómo manejas la presión de cumplir con plazos ajustados en la producción de un programa en directo. Mira, la presión es algo que en esta profesión al final te acostumbras. Cuando empecé a trabajar en informativos, en La Sexta, que fue el primer programa que yo hacía en directo, me di cuenta que o aprendía a manejar la presión o no iba a poder dedicarme a esto nunca, porque al final te dan una pieza y tienes un tiempo límite para poder grabar totales, para poder darle forma a la pieza, para locutar, para encontrar los mejores recursos. Y todo esto es en un tiempo límite, probablemente 2 horas, 3 horas. Entonces tienes que saber gestionarlo. Al principio me costó mucho, al final es una cosa de práctica, pero también es a la vez algo muy ilusionante. Eh, que no sea un trabajo tranquilo y que sea un trabajo en el que tienes esos nervios, tienes esa presión. Cuando vas a la isla, igual, o en la granja pasaba lo mismo. Tienes que estar en el momento que está ocurriendo algo, tienes que estar ahí. Y eso te genera un nerviosismo que para mí es ilusionante. A mí me gusta esa adrenalina y como te digo, he tenido que aprender a que me guste. Al principio lo pasaba muy mal porque era como, buah, no llego, va a ser imposible, no puedo.
y esos nervios al final también te quitan la capacidad de poder hacerlo bien. Pero luego te vas acostumbrando y yo creo que forma parte de nuestro trabajo, es una parte más a la que te acostumbras y que al final sabes que forma parte de ello y es una cosa que te hace feliz. Al final quieres que salgan las cosas bien, que se grabe lo mejor posible, que el momento clave de cualquier discusión, de cualquier bronca, de cualquier momento gracioso, lo tengas grabado y que pueda salir en directo, ¿no? Por ejemplo, en Supervivientes este año pasado hubo una bronca poquito antes de que empezara la gala. Pues a correr todo el mundo, porque al final la gente que se dedica a esto es por vocación pura y todos estamos a una. Y ese día, desde el primer redactor que graba la bronca hasta el último editor y guionista que revisan el vídeo, todos estamos a una porque nos gusta el contenido, porque nos gusta lo que ha ocurrido y esa noche se tiene que ver en el programa, ¿no? Entonces, pues todos a correr, a manejar la presión lo mejor posible para que todo salga lo mejor posible y nada, como te digo, es acostumbrarte a ello y al final, si te gusta lo que haces, vas a encontrar la manera de que salga adelante. Hasta aquí el programa de hoy. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Alba por compartir sus conocimientos, sus experiencias y perspectivas con nosotros. Su valiosa contribución ha enriquecido este podcast y ha dejado una huella imborrable en nuestro corazón y mente. No solo por sus respuestas, que han sido bellísimas, sino también por haber sido la segunda entrevistada de este podcast. Gracias por inspirarnos con tu sabiduría, Alba. Y hasta la próxima, Polieconetos.